Hola amigos, hoy en Conversaciones tenemos a Albert Rivera, empresario, abogado y expolítico, por todos conocido por haber fundado el partido político Ciudadanos. Y hoy nos encontramos además en el Club Rajim, que es un club financiero del centro de Madrid, en el cual él es socio y presidente. ¿Cómo estás, Albert? Muy bien, encantado de recibiros aquí en casa. Qué lujo tenerte en Conversaciones. Mucho gusto. Qué bueno. Cuéntanos, ya que estamos aquí en el Club Rajim, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el momento de Madrid, este auge de tantos clubes anglosajones? Bueno, la verdad es que primero yo empecé aquí, esto es un club empresarial, un club de negocios privado, como muchos otros clubes que hay en la ciudad, y empecé como socio con mi empresa, con mi socio, decidimos entrar pues, para hacer networking, para estar en eventos, para conocer a otros empresarios, para la relación cliente-proveedor, y la realidad es que me impliqué tanto que finalmente el CEO y fundador, José Tapias, me propuso entrar en la dirección, entré en el capital, y desde hace año y medio soy presidente. Y estoy encantado porque me permite estar en contacto con muchísimos empresarios, con muchísimos directivos, que es un ambiente pues, muy peculiar y muy agradable de gente emprendedora. Y luego también debo decir que estamos en una ola, ¿no? Probablemente, que ya no solo Rajime, el crecimiento que está teniendo exponencial, sino debo reconocer que somos 8, 10, 12 clubes ya en Madrid, cada uno para públicos probablemente distintos o complementarios, todos ellos necesarios, yo diría, y que están creando un espacio muy interesante, ¿no? Porque creo que la gente quiere hacer negocios, pero quiere crecer personalmente, quiere pasárselo bien, quiere estar en un evento, quiere conocer a otra persona que pueda ser su socio. Y eso en el hall de un hotel, que me perdonen los hoteleros, que también tienen su papel, pero creo que es mucho más agradable hacerlo en un espacio privado, discreto, donde te pones tu café, tu vino, donde estás en una reunión privada, donde tienes tus salas. Y además tenemos un privilegio que estamos en la esquina de Goya con Velázquez, con lo cual estamos en el corazón, ¿no? Del barrio Salamanca. Albert, ¿qué pasa con Madrid? ¿Qué es esto? Pues Madrid está, como se dice coloquialmente, on fire, ¿no? Yo fíjate que soy barcelonés y orgulloso de ello, pero debo reconocer que desde hace unos años, que me quedé a vivir en Madrid hace ya 8 años, debo reconocer que este es un Madrid efervescente, ¿no? Un Madrid que ha pasado de ser pues más tradicional, donde Barcelona probablemente hace años iba por delante, ¿no? En la vanguardia en términos de arquitectura, en términos de estéticos, incluso a veces en términos de diseño, en términos de empresariales, industriales. La realidad es que el Madrid de hoy es un Madrid muy potente, ¿no? Y yo diría que ya no es un Madrid solo ciudad, es un Madrid que yo le llamo DF, ¿no? Que es un Madrid, Comunidad de Madrid, región, que está siendo ahora mismo probablemente la capital más atractiva de Europa, ¿no? Vale. A nivel ocio, a nivel turístico, a nivel inmobiliario, a nivel empresarial. Y luego también una cosa que a mí me gusta muchísimo, en Madrid escuchas todos los acentos, ¿no? Hispanos, ¿no? Y yo que soy un defensor de esa alianza hispana, entre hispanos, entre hispanoparlantes, yo creo que ahora mismo, junto con Miami probablemente, que también está on fire, y probablemente México DF, son las tres grandes capitales de habla hispana, y tenemos que sentirnos muy orgullosos, ¿no? De que la gente llegue a esta ciudad y quiera venir a vivir a Madrid, ¿no? De un Madrid que probablemente, yo digo que en 10 años, Madrid región, vamos a estar casi en 10 millones de habitantes, ¿no? Va a ser una gran ciudad del sur de Europa. Qué maravilla. Oye, Alberto, has hecho de todo. Empezaste en la banca, luego seguiste en política y ahora has demostrado que eres polifacético. Estás en temas de formación, en temas de empresa, en temas de conexión con gente. Eh, ¿Un líder nace o se hace? Pues es una pregunta muy buena, pero un poco trampa, ¿no? Porque la verdad es que son las dos cosas, ¿no? Yo desde que salí de la política llevo 6 años en la parte académica, ¿no? Formando y estudiando mucho y preparándome para formar a terceros, ¿no? A otros líderes. Y el liderazgo es un concepto moral. El liderazgo no te lo otorga el BOE, no te lo otorga los estatutos de una empresa, no te lo otorgas a ti mismo tampoco. El liderazgo, curiosamente, te lo otorgan los demás. Tú no eres un líder porque te declares líder, eres un líder porque los demás consideran que lo eres, ¿no? Y a mí la definición que más me gusta del liderazgo es la que dice que el liderazgo es la capacidad de sacar la mejor versión de los demás. Ujú. No la tuya, sino la de los demás para que tu proyecto florezca, ¿no? Entonces, en ese marco, yo te diría que el liderazgo hay una parte genética, una parte de nacimiento, algo hay, claro que sí. Yo le pongo el ejemplo de la frase esta tan española de madera de líder, ¿no? Cuando tú piensas en madera de líder, que se usa mucho, está muy bien explicado. Madera de líder es que tienes buena base, pero la madera es un tronco. Es decir, al final, si tú tienes madera líder y no tienes un artista que haga una escultura o un ebanista que haga un buen mueble de diseño, tú eres un tronco, ¿no? Entonces, literalmente no sirve de nada tener capacidades y habilidades si no las trabajas, ¿no? Sí. Y por tanto yo pongo mucho el foco, si no, no hubiera fundado ni una escuela ni un máster de liderazgo, en que el liderazgo hay que trabajarlo. Igual que se va al gimnasio a fortalecerte o a coger músculo o a perder grasa, tú también vas al gimnasio a formarte en visión estratégica, en gestión de equipos, en capacidad de comunicación.
y yo disfruto mucho ayudando a terceros y aprendo cada día precisamente pues formando a terceros de esa experiencia que me he llevado de dirigir a 30.000 personas con menos de 30 años, ¿no? Entonces eso, y encima en política, ¿no? Entonces esa experiencia a mí me dice que el liderazgo tiene mucho de trabajo y de preparación, no solo de nacimiento, ¿no? Y entonces, ¿qué rasgos de tu carácter crees que han sido tus mejores aliados y a veces tus enemigos también? Bueno, yo creo que el liderazgo tiene una serie de atributos que yo considero fundamentales. Por ejemplo, ir un paso por delante, tener una visión estratégica, equivocadamente a veces, aciertos y errores, porque si no sería, no hay nadie infalible, ni el líder más potente es infalible, pero sí que creo que hay que mirar en la vida siempre un poquito más lejos, ¿no? Los que vamos en moto decimos que no puedes mirar el suelo, ¿no? El piso del asfalto, tienes que mirar la salida de la curva para no caerte, ¿no? Y yo creo que a veces en este mundo tan loco que vivimos, tan rápido, tan efímero a veces, estamos todos en el cortoplacismo, ¿no? Y hay muy poca visión estratégica. Yo creo que es una de las grandes características de un líder. A mí me ha gustado siempre pensar qué viene mañana, no solo dónde estamos hoy, ¿no? Por dónde va el mundo, qué tendencias hay, qué va a pasar, qué va a suceder. A veces te puedes equivocar, pero creo que eso es importante. Luego la capacidad, la habilidad para comunicar, yo no la tengo innata. Hay una parte probablemente que sí, pero yo estuve formándome en el Campeonato de España de Debate Oratoria. Quedé campeón de España. Soy el presidente del jurado de todos los universitarios españoles en esas finales desde hace años. Me sigo formando permanentemente. Es decir, me cuesta menos comunicar que a otros, seguro, pero me cuesta menos porque también llevo muchas horas de vuelo, ¿no? Ya. Y llevo muchas horas en la tribuna, en entrevistas, en dando clases. Entonces, yo creo que ahí, a los que nos estén viendo, yo les digo que hay un antes y un después de la gente que se forma, ¿no? Y que se prepara para la comunicación. Me parece una habilidad importante. Y por poner otro atributo más, que a mí me parece que me ha ayudado mucho, es la capacidad de liderar un proyecto y de gestionar equipos, ¿no? Es decir, al final yo disfruto mucho con el talento. Me gusta rodearme de gente talentosa y mejor que yo, ¿no? Entonces, yo no le tengo miedo al talento, yo le tengo miedo a la mediocridad, porque la mediocridad es tóxica, te tira para abajo, nos hace peor a todos. Entonces, a mí me gusta mucho rodearme siempre de gente con talento y aprender de ellos. Soy más esponja, esa parte me ayuda. Entonces, yo te diría que la capacidad de gestionar a personas, equipos, digamos, hacerles parte de tu proyecto, pues desde muy joven siempre se me ha dado bien. Y esas tres cosas, entre otras, me han ayudado. ¿Cuál es mi hándicap? A veces el mismo, como tú decías, ¿no? A veces esa visión estratégica te hace perder de vista que te tienen que seguir. O sea, el líder no tiene que ir 3 pasos por delante, tiene que ir medio paso por delante, ¿no? Porque si no, al final estás a lo mejor explicando algo y tienes que intentar que la gente entienda lo que está. En política me ha pasado, de hecho, una de las grandes decisiones, incluso fracasos en mi vida política, a veces tuvo que ver con explicar cosas que a lo mejor en ese momento la gente no estaba entendiendo o viendo, ¿no? Qué importante. Entonces, la comunicación es muy importante en el liderazgo, no adelantarte demasiado, hay que ir un poquito por delante, pero con el equipo, ¿no? Y eso es un aprendizaje. A veces he tenido que guardarme alguna propuesta, alguna idea en el cajón, pues porque a lo mejor estaba siendo demasiado rápido, ¿no? Y eso también es un hándicap. Cuando vas demasiado rápido, a veces te dejas a la gente por el camino, ¿no? O a los votantes, ¿no? Tú has tenido liderazgo político, liderazgo académico y liderazgo empresarial. ¿Cambia el líder? ¿Cambia la forma de liderar? Muy buena pregunta. Yo liderazgo no me gusta ponerle atributos o adjetivos, mejor dicho. Atributos sí que los tiene, pero la gente habla de liderazgo juvenil, liderazgo femenino, liderazgo empresarial, liderazgo político, liderazgo social, liderazgo... Yo creo que o hay liderazgo o no lo hay, o lo trabajas y lo tienes o no lo tienes. Y por ende, yo creo que el que es líder lo puede hacer en diferentes facetas, ¿no? Obviamente hay facetas que ayudan a que triunfes más en un ámbito que en otro, ¿no? Pero me cuesta mucho pensar que los buenos líderes se acaban en su habilidad, ¿no? Pues, por ejemplo, Rafa Nadal, ¿no? Estoy convencido que Rafa Nadal es un referente más allá de lo que hace en una cancha, ¿no? Y de hecho es un líder también ahora en el mundo de los emprendedores y los negocios, es un referente cuando habla, le escuchamos, tiene una autoridad moral y no lo tiene solo porque tenga un drive espectacular o porque sea un tío luchado de la pista o porque haya sido número uno, lo tiene porque tiene una autoridad moral. Y empresarios igual, hay empresarios que luego han estado en política y han sido buenos políticos, ¿no? ¿Por qué no pensar que el liderazgo puede ser en diferentes facetas? Yo, de hecho, en mi trayectoria, con mucha humildad lo digo, pero sí que me veo capaz de hacer varias cosas en la vida, ¿no? Y puedes estar liderando un club empresarial, liderando un equipo de empresarios y puedes liderar un equipo político. Entonces, el que gestiona un gobierno o el que gestiona un consejo de administración no dista tanto.
lo que necesita para hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que el liderazgo es transversal y los adjetivos, pues se lo ponemos a veces pues, por categorías, pero a mí me gusta más sin atributos, sin adjetivos, me gusta más puro, que es liderazgo sí o sí, ¿no? Y esto ya personal, somos más o menos de la misma generación y nos hemos criado en escuelas, ¿no?, en la que el líder a veces pues podía ser algo peyorativo, ¿verdad? ¿Hemos mejorado en España en este aspecto? En la formación de líderes y en el concepto de qué es un líder, un empresario, Sí. A ver, yo creo que los líderes de hoy en general, la sociedad evoluciona, las necesidades también, los valores también. Yo creo que el líder de hoy probablemente es menos jerárquico, probablemente toca trabajar de otra forma, de otra manera, mucho más horizontal, toca digamos, ser más humilde, que eso está bien, toca dar más renta, más accountability, ¿no?, que dicen los británicos, o más rendición de cuentas. Un líder empresarial antes parece que solo tenía que dar cuentas a sus accionistas, hoy no, le tiene que dar cuentas al consumidor, a la sociedad, a una responsabilidad social corporativa. Es decir, hay una evolución en que la sociedad, el escrutinio privado ya no solo es privado, empieza a ser muy público, ¿no? Entonces creo que hay una evolución para bien. Ahora bien, dicho eso, creo que hay ciertos valores, que hablamos de ellos, estrategia, capacidad de gestión de equipos, capacidad de inspirar a los demás, que son a lo largo de la historia, que siempre han sido necesarias, ¿no? Yo soy de los que pienso que el liderazgo tiene que ser cultivado por parte de la sociedad y del mundo académico y del mundo empresarial porque lo necesitamos, ¿no? Si uno reflexiona cuántos cambios sociales han llegado sin un líder al frente, ¿no? Yeah. Ni la revolución industrial, donde hubo grandes líderes y grandes pensadores, ni la revolución francesa, ni la democracia, ni el voto femenino, ni la igualdad entre hombres y mujeres, o sea, ninguno de los grandes cambios sociales, la revolución tecnológica, a nadie se le ocurre pensar en todos esos cambios sin 2, 3, 4, 5 líderes al frente. La transición española tuvo varios líderes, la revolución tecnológica actual tiene varios líderes empresariales o tecnólogos. Por tanto, lo necesitamos. Dicho al revés, cuando no hay liderazgos entramos en crisis, ¿no? Y estamos probablemente en un mundo que busca líderes a los que seguir, a los que adhesionarse, en los que inspirarse. Y yo por eso creo que es un valor social el liderazgo, que hay que trabajarlo. Y por eso también lo que hago en el ámbito académico o haciendo formaciones para directivos, creo que tiene que ver con también intentar aflorar esos liderazgos que a veces están escondidos, a veces no están trabajados, a veces la gente no se lo cree. Y yo creo que es bonito descubrir nuevas joyas, ¿no? Y ver líderes que están a veces en tu empresa, en tu entorno y no los has descubierto, ¿no? ¿Y qué valores son irrenunciables, tanto en política como en empresa? Bueno, yo creo que la vida uno tiene que encontrar yo por lo menos intento encontrar la felicidad en mis valores, ¿no? Hay mucho discurso sobre la felicidad, hay unos más profundos, otros más happy flowers, otros más naif, pero en mi forma de ver la felicidad es vivir conforme a los valores que te mueven, ¿no? Y eso no quiere decir estar todos los días jiji jaja y todos los días son maravillosos, eso es mentira. Es decir, para mí la felicidad es mirarte al espejo, dormir tranquilo, que lo que estás haciendo es lo que te gusta hacer, que estás ayudando a los que te gusta ayudar. Obviamente eso no quiere decir que nadie me confunda, que todos los días son perfectos, no, pero trabajar en lo que te gusta, tener la familia o cuidar a tu familia y que tu familia te cuide, tener los amigos que quieres, dedicarte y seguir creciendo personalmente hasta el último de los días. A mí es lo que me mueve, ¿no? Entonces yo, como estoy alineado con eso, me considero una persona feliz. Pero lo digo sin aspavientos, lo digo también con días crudos y días difíciles, lo digo desde la madurez. Entonces, a mí me parece que esos valores para mí son irrenunciables. Para mí, seguir creciendo y aprendiendo es irrenunciable. Disfrutar de la vida y el camino y no solo fijarse en la meta final es irrenunciable. Ser honrado, por ejemplo, que lo he aprendido mucho de mis padres, ser honesto, ser honrado, mirarme al espejo con las decisiones que tomo, para mí es irrenunciable, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene sus valores, sus parámetros, no son todos iguales, ¿no? Pero creo que en la sociedad sí que deberíamos recuperar o aflorar de nuevo ciertos valores que se están enturbiando, ¿no? Por ejemplo, la verdad es la verdad. Yeah. Y hay mucho debate relativista con las fake news, con la política, con las ideologías, pero yo sigo valorando decir la verdad o mentir como algo negativo. Yo sigo valorando que la gente sea honrada en vez de corrupta. Yo sigo valorando que la gente te cuente la verdad y no te dé la vuelta, ¿no? Entonces, llámame clásico, pero creo que esos valores hacen mejor a la sociedad y a veces en este mundo tan volátil, tan rápido, tan lleno de fake news, a veces tan mentira, ¿no? Con tanto filtro, estamos dejando todo eso un poquito
tapado, ¿no? Entonces yo creo que en un mundo de filtros, en un mundo de inteligencia artificial, paradójicamente la autenticidad creo que es el gran valor a perseguir, ¿no? Porque ahí no hay filtro que valga, ni foto retocada que valga, ni IA que te sustituya. La autenticidad para mí es el gran valor de las décadas que vienen. Y al ver esa popularidad tan grande que conseguiste con la política, sobre todo en el momento de tu dimisión, ¿eso cómo crees que ha afectado al Albert de hoy? A ver, yo creo que una cosa es la popularidad, el apoyo social que tienes, porque al final cuando te vota la gente el apoyo es directo. Quiero decir, cuando tú ves que hay 4,5 millones de españoles que han elegido tu nombre para ser presidente de gobierno, ahí no hay mucho filtro. Quiero decir, eso o te han votado o no te han votado, ¿no? Igual cuando pierdes apoyos también, pues la política tiene esas cosas, ¿no? Y hay que aceptarlo como las reglas del juego, como el deporte, ¿no? Pero yo creo que ese bagaje, cuando dejé la política al principio, debo reconocer que acabé muy cansado y acabé, digamos, como gato escaldado, ¿no? Que huye, ¿no? De todo eso. Con el paso del tiempo, en cambio, me he dado cuenta de las cosas que conseguimos, de las que intentamos y no conseguimos, pero que también eran loables, y del gran bagaje que he conseguido, ¿no? De madurez, de conocer a gente interesante, de aprendizajes, de gestión de personas. Entonces decidí, a partir del probablemente segundo o tercer año al salir de la política, me di cuenta que eso era un bagaje, que eso no era algo de lo que renegar, que eso era algo al servicio de los demás, que ese bagaje no era para contarle batallitas el día que tenga nietos, ese era que yo tenía que devolvérselo a la sociedad, ¿no? Y entonces decidí meterme en el mundo académico en la universidad, decidí meterme en proyectos que aunque fueran empresariales tenían un propósito como este club de ayudar a otros, decidí dar conferencias cuando me las pedían, pues trabajarlas y convertirlo también en un activo. Y entonces debo decir, 6 años después de salir de la política, que se cumple justo este mes, que me he dado cuenta que eso que tenía es un tesoro y que ese tesoro solo hace falta ponerlo al servicio de otra causa, ¿no? Ayudar a empresarios en este club, ayudar a mis alumnos o a directivos que formo en el ámbito académico, ayudar a mis clientes en consejos asesores o tomando decisiones estratégicas. Y dices, bueno, qué bien, ¿no? Que todo eso no es algo de lo que renegar, sino algo de lo que sentirse orgulloso y sobre todo aprovechar. Entonces, ese para mí es el bagaje de aquel momento. También te digo una cosa es popularidad, otra, mejor dicho, popularidad y fama. Y veía una entrevista hace poco de Ben Affleck, que me encantó, donde él decía, o sea, hablando de las distancias, ya me gustaría ser Ben Affleck en todo, pero decía Ben Affleck, dice, yo elegí ser actor, yo elegí ser director o guionista, que además es estupendo, pero no elegí ser famoso. Quiero decir, yo me metí en todo esto porque me apasionaba el cine y resulta que por eso soy famoso. Y me encantó la forma de verlo, ¿no? Claro. Entonces, es decir, pues yo, hablando de las distancias con Ben Affleck, tú eliges meterte en política para cambiar el país, para hacer reformas, para soñar con una España distinta, pero no porque digas, oye, apúntame a ser famoso, apúnteme a perder mi intimidad, apúnteme a que sepa todo el mundo lo que haces y lo que dices. No, eso es muy difícil. Yo reconozco que es algo que cuesta todavía, porque además han pasado 6 años, bueno, y tú y yo hemos ido también alguna vez juntos, y es verdad que pasados 6 años, yo tengo mucha suerte, porque la gente me tiene entre respeto y cariño. Debo decir que voy a pelo, ¿no? Que no tengo equipo de seguridad, que no tengo historias, voy por todos lados tranquilamente con la cabeza alta, pero a pesar de eso, todavía no te acostumbras, ¿no? Que 6 años después la gente o te pida una foto, o se siente a hablar contigo, o te pida o te haga una pregunta. Bueno, pues eso hay que conllevarlo, y yo he aceptado ya que eso es para siempre, que aunque pierdas notoriedad, porque no estoy todos los días en la tele, ni quiero, pero es verdad que hay un recuerdo en el imaginario colectivo. Pues has sido candidato a presidente, has fundado un partido, y en mayor o menor medida tienes que aceptar que eso forma parte de tu naturaleza y de las cosas que has hecho en la vida, ¿no? Tenemos mucho miedo al fracaso. Hay decisiones del pasado que dices que te hayan podido incluso ayudar en el futuro. Sí, lo de cuando se cierra una puerta se abre otra yo no creo que sea una forma de hablar, yo creo que es literal. Es decir, si sabes, o sea, la vida tú no puedes decidir, a veces sí, a veces son decisiones tuyas, pero a veces ni siquiera está en tus manos. Bueno, a veces no, muchas veces no está en nuestras manos lo que nos pasa, ¿no? Y yo creo que lo que he aprendido con la madurez y con el tiempo y con los aprendizajes de los errores, los aciertos, es que todo está en la manera de cómo afrontas eso, no en lo que pasa. O sea, si se pone a llover, tú puedes pensar, joder, qué putada, se me pone a llover y ahora he lavado el coche, ahora tengo que ir a no sé, no tengo paraguas, o puedes decir que es un día romántico. Entonces, yendo a los dos extremos, hay maneras de abordar las cosas, pero no está en tus manos que llueva. Pues igual pasan muchas cosas en tu vida y todo es como lo aceptes y cómo lo afrontes, ¿no? Entonces, mi gran aprendizaje es que yo relativizo mucho más ahora lo que me pasa,
y lo veo de una manera que fluye mucho más y lo veo siempre, a todo le intento buscar una cara positiva, ¿no? A veces hay días muy jodidos, ¿eh? Pero yo lo veo así. Entonces yo creo que hemos aprendido, por lo menos yo he aprendido mucho de esos fracasos, de errores, y también he aprendido otra gran lección, que es antiintuitivo, ¿no? El fracaso no es el antagonismo al éxito. Hay un gran error ahí de percepción y yo me he dado cuenta con el paso de los años. El fracaso a veces es estar a 1 milímetro del éxito. El fracaso a veces es quedarse a las puertas de un gran éxito. El fracaso a veces es que aunque no llegues a la meta, todo el camino que has recorrido te da fuerzas para otro éxito, ¿no? Entonces, ¿no? Cuando tú llegas, por poner ejemplo deportivo que se entiende perfectamente, ¿es un fracaso perder la final de Roland Garros? Ya. Hombre, a lo mejor lo que es un fracaso es, si te gusta el tenis y has entrenado duro, no intentarlo, ¿no? O no llegar ni siquiera a jugar. Ahora, si tú has llegado a jugar la final y eres el número 2 del mundo, ¿cómo va a ser un fracaso eso, no? Pues a veces en la vida elegimos como blanco y negro, especialmente en el ámbito, en España particularmente, llevamos mal eso, ¿no? Yo creo que el ámbito anglosajón no es un tópico, es verdad, lleva con mucho, te diría con mucho orgullo el aprendizaje del fracaso, ¿no? Entonces, un emprendedor en serie, por ejemplo, en Estados Unidos, es que si no tiene una serie de fracasos, los propios CEOs que le van a invertir o los propios fondos se lo piensan, ¿no? Dices, este tío no tiene bagaje, no ha tropezado, no ha aprendido, no ha montado nada, es su primera empresa. Hombre, pues es tu primera empresa, aunque pinte éxito, no me fío, ¿no? En cambio aquí, cuando hay un tropezón, ostras, nos dedicamos a veces a pisar a la gente, ¿no? Y a machacarle para que no, a disparar al muerto, ¿no? Entonces, yo creo que eso no, o sea, me siento muy orgulloso de muchas cosas de los españoles, pero no me siento orgulloso a veces ni de la envidia ni del exceso que tenemos sobre la tacha, ¿no? Que te queda, oiga, pues si usted montó una empresa y tuvo que cerrar por lo que sea, pues menos mal que la montó, ¿no? Porque si no hubiera montado durante un tiempo no hubiera trabajado mucha gente, no hubiera habido proveedores que hubieran cobrado, no hubiera habido consumidores que hubieran comprado algo. Aquí no, aquí nos dedicamos, no, es que tuvo que cerrar y cerró, se arruinó. Yo creo que ese tipo de conceptos deberíamos quitarlos de nuestro vocabulario y pasar a una actitud un poquito más constructiva, ¿no? Y eso arranca desde la educación, entiendo, ¿no? Sí, yo creo que esos valores están en la educación. Que la educación es todo, ¿eh? La educación, como dice el profesor Marina, que es un gran pedagogo español, dice, la educación es o sea, nos educa la tribu entera, o sea, no te educa el profesor. Aquí a veces le ponemos todo el peso de la educación al profesor, ¿no? O al Estado. Y yo creo que eso también es un error. La educación es tu familia, la educación es tu familia grande, son tus abuelos, son tus tíos, la educación es tu entrenador, la educación es tu profesor de música, la educación son tus vecinos. Dice el profesor Marina una frase que dice, no hay que mirar las notas que saca tu hijo, también hay que ver las notas que sacan los amigos de tus hijos, ¿no? Entonces, como ese concepto en el que lo que ven tus hijos en YouTube o lo que aprenden en un deporte, eso también es educación. Ese concepto amplio de educación estoy totalmente de acuerdo, que ahí está el fundamento de verlo de otra manera. Por ejemplo, una cosa que yo defiendo en España, con poco éxito por cierto, pero que muchos compartimos, es la falta de una educación de emprendimiento jurídico-financiera, ¿no? Es decir, igual que mucha gente quiere ser, no sé, policía, bombero, juez, piloto, arquitecto, influencer, cada uno elige lo que quiere ser. Bueno, pues es que necesitamos que mucha gente quiera ser emprendedora, empresaria, ¿no? Y quitarle el miedo a la palabra empresario, ¿no? Yo que estoy aquí en un club de empresarios, parte de mi propósito aquí, no me engaño y no engaño a nadie, es defender también esa figura. Sin empresarios no se sostiene el país, no hay país fuerte que no tenga una red empresarial fuerte. Entonces, aquí hay mucha pyme además, con lo cual hay más dificultad. Entonces, yo creo que hay que defender esa figura en la educación. Que luego tú decides ser juez o bombero o policía o arquitecto o da igual, o panadero, me parece fantástico. Pero que tú tengas la oportunidad de emprender tu propio proyecto. Eso también nos da cuotas de libertad. Es una mentalidad distinta, ¿no? Estás formando una persona que ya no es dependiente del Estado, sino que en el fondo sabe que puede depender de sí mismo. Entonces yo defiendo esa figura del empresario también como forma de comportarse en democracia, de legitimar la independencia, de legitimar la autonomía, de no depender de un tercero, porque creo que somos más libres también cuando tenemos nuestros propios negocios, ¿no? Totalmente. Tú tienes un currículum extensísimo, Albert, y ahora eres además formador y director de programas. Pero, ¿cómo ves o qué áreas de mejora ves en la formación española? Esto nos da para un máster. spin-off y 3 días de podcast. Yo soy un apasionado de la educación porque creo que es la mejor herencia a un país, ¿no? Decía el profesor Antonio Escotado, que era buen amigo, decía que un país rico es un país con una gran educación. Un país rico no es un país con petróleo, un país con commodities, es un país con una gran educación y yo lo veo exactamente igual que
que nuestro querido Escotado. Pero la realidad es que no invertimos ni talento, ni recursos, ni un pacto nacional por la educación, que para mí es el marco perfecto para que eso no cambie cada 4 años, ¿no? Entonces, por muchos motivos en España la educación se ha convertido en un arma arrojadiza y nunca hemos tenido más de 8 años de una ley vigente. O sea, eso ya es un ejemplo de polarización y de falta de un consenso en un tema sagrado, ¿no? Entonces yo lo primero que reivindiqué en su día, y además creamos la comisión que luego fue fallida para el Pacto Nacional por la Educación, es un marco que durante una década, no, durante una generación, tengamos un marco de juego común. Decidamos qué queremos hacer con la educación primaria, decidamos qué queremos hacer con la formación profesional, decidamos la educación superior, decidamos cómo convive la educación pública, la concertada y la privada, todo eso es debatible. Lo que no hay debate es que esa es la gran joya de un país, ¿no? Y no es casualidad, yo viví en Finlandia, estuve en Erasmus, que por cierto es un programa que ha perdurado el tiempo, que ha dado grandes éxitos a Europa, esa mentalidad europea, aparte de ser muy divertido, pero la realidad es que es una gran idea. Bueno, pues el programa Erasmus, cuando yo estuve en Finlandia, claro, te das cuenta que no hay casualidades. En Finlandia invierten casi el 9% del PIB en educación, ¿no? En España estamos en el 4%. Pero es que además hay un pacto nacional por la educación desde hace décadas, que no se toca. Se ajusta, pero que hay un consenso de Estado, ¿no? Entonces no hay casualidades, ¿no? El mejor sistema educativo es el de Finlandia. Hombre, es que qué casualidad que tiene un pacto nacional durante décadas, qué casualidad que es el que más invierte en recursos y que el profesor tiene autoridad, porque está considerado una autoridad en la ley finesa. Hombre, pues es que no hay muchas casualidades, las cosas pasan por lo que pasan, ¿no? Entonces, no digo que seamos Finlandia en 15 días, pero ese sea un gran camino, una gran inversión en un mundo, por cierto, donde el talento, el conocimiento es el gran atributo de la economía, ¿no? La economía en un mundo global donde comercializas con más libertad ya no solo es si tienes, como decía antes, petróleo o si tienes agricultura, es también sobre todo qué conocimiento tienes, qué talento tienes, qué cabezas pensantes tienes para las empresas del futuro, ¿no? Y yo creo que ahí no estamos nada enfocados y creo sinceramente que tenemos un gran déficit que lo pagamos todos. Hay falta de mano de obra cualificada, hay falta de talento porque mucho talento se va a otros países para emprender, perdemos, en definitiva, perdemos todos y yo creo que esto no es de izquierdas o de derechas, esto es un proyecto de país que no se ha abordado. Para mí es uno de los grandes puntos negros, digamos, de los 40 años de democracia. Y en formación profesional, yo recuerdo cuando salíamos del instituto que había 2 opciones, ¿no? La universidad y la formación profesional, y la formación profesional no estaba muy bien valorada. Y sí la universidad, por eso casi todos íbamos a la universidad. ¿Está cambiando las cosas? ¿Están viendo avances? Creo que empiezan a cambiar, pero a base de baño de realidad del mercado laboral, ¿no? Seguramente si ahora, bueno, no tengo estadísticas concretas, pero probablemente quien tenga hoy un grado, un posgrado y estudie un grado superior o estudie, no sé, cualquier grado que pensemos, lo comparas con una formación profesional concreta y estoy convencido de que podemos estar hablando hoy en día de una empleabilidad igual o superior en la formación profesional que en muchos grados, ¿no? Y entonces, ¿qué ha pasado en todo esto? Mi lectura es que hubo una parte aspiracional, legítima, de nuestros padres o de nuestros abuelos, que muchos de ellos no pudieron educarse o formarse y que tenían la aspiración de que sus hijos fueran universitarios, ¿no? Y eso fue un ascensor social en los años 70, 80 probablemente, pero nos ha abocado a un error, que es pensar que todo el mundo que estudia lo que era una carrera o un grado ahora tiene un trabajo y le va súper bien. Pues no, hay mucha gente en el paro, mucha gente cobrando muy mal, con estudios de la leche, ¿no? Y en cambio la gente que está escogiendo la formación profesional tiene una empleabilidad altísima, ¿no? Entonces ahora se aprobó la ley de formación dual, que yo creo que es una de las pocas buenas noticias dentro del marco educativo de los últimos años, en el que se pone mucho el foco en la empresa. Te estás formando en el aula la mitad del tiempo y la mitad en la empresa, ¿no? Y volvemos a la figura del aprendiz, del maestro, que me parece un binomio muy importante para aprender. El otro día decía el CEO de NVIDIA, una empresa tecnológica del momento, ¿no? Decía que la clase media alta del futuro serían los ebanistas, los fontaneros, todos aquellos que tienen mano de obra y que trabajan con las manos, ¿no? Que su trabajo lo hacen no desde la tecnología, sino desde ese trabajo de manufactura. Y decía él que estarían probablemente por encima de $100.000 en breve los salarios medios de esos ámbitos, fíjate, ¿no? Y todo el mundo está, ¿no?, haciendo programación, ingeniería, informática, tal, y él dice, no, el trabajo del futuro está ahí porque es lo único que no vamos a poder sustituir desde NVIDIA, ¿no? O desde cualquier tecnología. Entonces es una reflexión interesante hecha por el CEO
de la compañía que más ha crecido en tecnología en los últimos años, ¿no? Bueno, ahí está. Yo, desde luego, a nivel laboral, si mis hijos o mis hijas me dijeran mañana qué quieres hacer, yo no tendría, desde luego, la fijación que tenían probablemente nuestros padres de tienes que hacer una carrera, tienes que hacer una carrera. Tienes que ser el mejor, tienes que disfrutar y elige bien porque el mundo está cambiando, ¿no? Volviendo a las conferencias que tú impartes, una de ellas es la de comunicación efectiva. ¿Cuáles crees que en el ámbito empresarial son las claves para la buena comunicación? Bueno, primero es un concepto que mucha gente equivoca y es importante aclararlo. Yo en la primera parte de esas conferencias empiezo por ahí, ¿no? Les hago una pregunta retórica, digo, ¿es lo mismo comunicar que hablar? Ujú. Pues a veces confundimos comunicar con hablar. Como sabemos, la comunicación es un sistema que tiene un emisor, un receptor, un canal, unos códigos, pero es un sistema que el ser humano nos hace inteligentes por encima de otras especies básicamente porque nos comunicamos muy bien, ¿no? Entonces, es un sistema para comunicarnos. Entonces, eso es importante, porque la gente confunde hablar con comunicar. Ya. Comunicar a veces es no hablar. Comunicar a veces es hablar muy poco. Comunicar a veces es gesticular, pero no hablar, ¿no? El lenguaje no verbal, por ejemplo, ocupa el 60% de la comunicación. Es decir, la gente que nos esté viendo se va a fijar más en el color de tu chaqueta, en si tengo una arruga, en si llevo reloj, en si tú tienes el pelo más largo o más corto. Eso comunica el 60%. Solo el 10% se va a fijar en el contenido de la conversación. Y eso te da que pensar, ¿no? Entonces yo, siempre que trabajo, sobre todo con gente directiva, les pregunto, ¿cuánto tiempo dedicáis a preparar una presentación de un proyecto? O un elevator pitch, o lo que sea. Oh, pues un día, medio día, 2 días, 3 días. Vale, muy bien. ¿Cuántos bullets he puesto? ¿Cuántas slides tengo? Lo he puesto todo, me falta algo, he puesto el presupuesto. Digo, pues todo eso, por lo menos dedicarle el mismo tiempo a pensar qué actitud vais a tener, ensayarlo antes de ir, cómo vais a ir vestidos, dónde va a ser la reunión, a qué hora vais a llegar antes de la reunión, cómo vais a tratar después con el cliente, porque todo eso va a ser mucho más importante que cuántos bullets y cuántas slides habéis puesto, ¿no? Y parece evidente, ¿no? Pero es que mucha gente no lo tiene en cuenta, ¿no? Entonces, yo en esas o formaciones o comunicaciones, o en este caso conferencias, lo que le recuerda a todo el mundo que el éxito de la comunicación es que el receptor entienda lo que le quieres contar. Y mira qué cosa más simple. Pero es que nos centramos siempre en nosotros. Mi presentación es maravillosa. He hecho un discurso perfecto. Le voy a contar una cosa que van a flipar. Ese es el típico, lo que hacemos todos, ¿no? Y hay que pensar, no, ¿qué van a sentir? ¿Qué se van a llevar? ¿Qué idea les va a quedar después de una hora hablando? ¿Qué ejemplo les voy a contar para que les parezca sencillo y pedagógico? Entonces, el éxito de un gran comunicador es que el receptor sienta y entienda lo que tú quieres contarle. No es que tú hables muy bien en público, no es que tú hagas un discurso maravilloso, no es Fidel Castro hablando 4 horas, para entendernos. A veces hay que hablar muy poco, ¿no? Entonces, a mí me apasiona la comunicación porque he visto a gente evolucionar mucho y es muy bonito, ¿no? Cuando ves a alguien que tiene miedo a hablar en público, que no levanta la mirada, que tiene dificultades para expresarse, y cuando lo trabajas y entrenas y entrenas y trabajas y entrenas y ves a esa persona con otra actitud, con otra, ¿no? Con otra capacidad de comunicar, con mucha más atractiva, ¿no? En su forma de entender y de que le entiendan, dices, wow, ¿no? Es como el profe de esquí que digo yo, que cuando ves a una persona que está ahí empezando la cuña y acaba esquiando en paralelo, pues dices, hostia, qué gusto que esa persona disfrute de esquiar. Pues esto es lo mismo, qué bien que disfrutes un escenario y no sudes la gota gorda, ¿no? Hay una preocupación máxima actual que es la de la retención de talento, ¿no? Siempre hablamos del emprendimiento, etcétera, pero luego realmente la realidad es que gran parte de la población trabaja en empresas, ¿no? Y el empresario obviamente quiere retener ese talento durante muchos años. Hay una palabra maravillosa que es el intraemprendimiento, ¿no? ¿Cómo puede un empresario potenciar el talento interno y generar ese gusanillo de que esta gente pueda también aportar valor a la empresa? Bueno, en primer lugar, una de las cosas que a mí más me sorprenden, pero es verdad que está generalizada, es el concepto de retención de talento, ¿no? Que todos lo decimos y lo asumimos, pero cuando uno piensa en el concepto dices, ostras, retener a alguien es heavy, ¿no? Es decir, si tú tienes que retener a alguien es como si yo te cojo aquí para que sigas entrevistándome, ¿no? O para que sigas preguntando, oigan, esto es libre, ¿no? Somos dos personas libres, entonces... Y hay un concepto equivocado, pero que denota en realidad lo que está pasando, que es que no sabes cómo hacerlo. Ya. Entonces, pues esto sería, perdón el ejemplo, como si retienes a tu mujer o a tu marido, o a tu socio o a tu vecino. Eso es ilegal, eso es un delito incluso, ¿no? Entonces, no hay que retener el talento hay que fidelizarlo, Sí. hay que detectarlo, estar atento, hay que seducirlo, porque hay que hacer que también la gente participe, hay que darle autonomía. Entonces, a mí me gustan mucho más esos conceptos
porque realmente es lo que hay que hacer hoy. La gente ya no se queda en una empresa 40 años solo por un sueldo, o por un bonus, o porque le hagas fijo o sea temporal. No, la gente hoy lo que quiere es sentirse valorado, estar en un lugar que comparte o el propósito, la forma de entender la vida, las cosas y qué hace esa empresa y qué le devuelve a la sociedad. Ya no solo valora el dinero, sino el tiempo, la flexibilidad, la conciliación. Entonces, todo eso no son conceptos naifs, son drivers de decisión. Hoy el empleado decide dónde trabaja, más que el trabajador, que el empresario con quien trabaja. Muchas veces el empleado que elige, ¿no? Por la demanda que hay y por la competencia que hay. Entonces, yo le diría ahí a los emprendedores y empresarios que confíen un poco más. Es verdad que es difícil confiar. Yo he tenido que delegar mucho porque yo empecé en política, por ejemplo, con un proyecto muy pequeñito que lo hacía todo yo con 4 más y acabas teniendo a 30.000 personas y a 4.000 y pico cargos públicos. Si no delegas, no existes. Es decir, nada grande lo hace, ni la persona más inteligente sola es capaz de hacer algo grande, porque necesita gente, necesita convencer a otros, necesita delegar y supervisar. Entonces hay que pasar de controlar a delegar y supervisar. Y eso es un paso, eso es como un salto al vacío. Yo lo hice y lo he hecho ahora, y ahora que asesoro a empresarios les digo, da el salto. Si tú quieres una empresa pequeñita, convertirla en mediana o grande, tú tienes que pasar de controlarlo todo, de hacerlo todo con orquesta, tienes que empezar a delegar y supervisar. A cierto error, el delegado, el que hace el lavador, se va a equivocar. Se va a equivocar 1, 2, 3 veces. Hombre, si te equivocas 20, tienes un problema con la gente que has seleccionado. Pero se va a equivocar, ¿y cómo actúas frente a la equivocación? ¿Le metes la bronca? ¿Le dices, quita que ya lo hago yo? Ese es uno de los grandes errores. Quita que lo hago yo. No, no, no. Esto es pedagogía pura. Es, no, ¿qué ha pasado? ¿En qué te has equivocado? Acuérdate de esto. Si necesitas ayuda, pídela, pero en la siguiente, que no vuelva a pasar esto. Esto es una relación casi, con perdón, como de padre, hijo, abuelo, nieto. O sea, es decir, necesitas un acompañamiento porque es un equipo, ¿no? Y hay una relación de mucha confianza. Entonces, para mí la clave de un proyecto que crece es elegir bien a las personas y luego saber delegar, confiar y supervisar. Delegar no es olvidarte de todo y que cada uno, pues eso es Pancho Villa, pero sí darle una coherencia al proyecto. Entonces a mí me apasiona ver crecer los proyectos cuando escojas a las personas idóneas, ¿no? Y también dicho al revés, una persona tóxica o mediocre destroza un proyecto, ¿eh? O sea, yo he visto equipos de 20 personas con una sola persona contaminando a los demás con mala vibración, metiendo cizaña, trabajando menos y pidiendo más, y ahí también se contaminan los equipos. Entonces el líder tiene que también detectar dónde se están desviando las cosas, dónde hay personas que están contagiando a los demás, y al revés, elegir a gente que inspire a los demás, no que les contamine, ¿no? Esto daría para Sí. un spin-off muy largo, ¿no? Que sería la geopolítica, ¿no? Y además leyendo datos, ¿no? Pues de gurús como puede ser Hans Rosling, Ray Kurzweil o Peter Diamandis, ¿no? Que te hablan de pobreza, de los índices de pobreza que están mejorando muchísimo, de los índices del hambre, los índices de acceso a la tecnología, a la electricidad, etcétera, que van a mucho mejor. No obstante, ¿tú cómo ves actualmente? ¿Cómo ves el planeta? ¿Cómo ves el mundo y cómo ves España? Pues yo, tratando de ser objetivo y no contagiándonos del ruido, ¿no? Que tenemos hoy mucho ruido, mucho impacto, mucho estímulo mediático, redes sociales, estamos todo el día leyendo dramas, leyendo cosas. La realidad objetiva, como bien decías, es que el planeta vive probablemente su mejor momento y el ser humano es su mejor momento. Y esto a alguno que nos escuche pues le puede sonar raro, pero es que efectivamente los índices de pobreza se están recortando, la diferencia entre países emergentes y países de primer mundo se está recortando, los rankings de países incluso, ¿no? de quién era el G8 antes, quién va a ser en el futuro, dónde está el talento, se está desplazando, Asia está cobrando un protagonismo tremendo, África no ahora, pero probablemente esperemos también que en la segunda parte del siglo acabe despertando más de lo que hay ahora, Europa tiene una lenta decadencia a la que va a tener que espabilar, Estados Unidos defiende su hegemonía como gato panza arriba pero pierde posición, un mundo, digamos, de placas tectónicas cambiantes, yo veo un mundo cambiante, pero un mundo que en términos generales, en los grandes macros, seguridad, pobreza, igualdad de oportunidades, un mundo mejor. Conflictos hay y guerras, sí, como ha habido siempre, pasa que ahora nos enteramos al milímetro de todo lo que pasa en casi todos los países del mundo, ¿no? Pero yo creo que estamos bastante mejor. Otra cosa es que luego, entrando en detalle, en ese mundo de que hablamos de valores, de relativismo, la tecnología ha traído cosas maravillosas, pero yo tengo la tesis que está mutando casi al ser humano, de cómo nos relacionamos socialmente, de cómo viajamos, de cómo nos relacionamos, de cómo consumimos, de todo. Entonces, entender al ser humano antes de la revolución tecnológica que estamos viendo y después es fundamental. No es lo mismo el ser humano
en los años 70 que el ser humano cómo va a ser en 2050, porque hay una auténtica revolución con un gran impacto en la forma de vivir, en la forma de comportarse. Y eso tiene muchas cosas buenas, la IA tiene un impacto brutal a nivel social y a nivel tecnológico. Todo eso es un cóctel y estamos en medio. Entonces yo creo que estamos, ¿sabes las burbujas estas de nieve, ¿no? con el muñeco que las mueves, ¿no? Que son y tú lo ves todo borroso cuando las agitas? Yo creo que estamos justo en la agitación y que probablemente en los próximos años decantaremos esa agitación, esa nubulosa de nieve, y veremos un mundo que podremos decir que trabajamos menos horas pero porque somos más productivos gracias a la tecnología, que salvamos más vidas gracias a la tecnología, que hay menos pobreza y más igualdad gracias también a la globalización y al libre mercado. En fin, yo creo que hay muchas más cosas positivas que negativas, lo que pasa es que cada uno se mira al ombligo y cuando miramos lo nuestro, pues bueno, hay también, en Europa en particular y en España, bueno, pues hay hándicaps de esa lenta decadencia europea que aunque no nos damos cuenta, pues poco a poco vamos perdiendo poderío, ¿no? Qué bueno, Albert, pues podríamos estar otras 3 horas más aquí Seguro. juntos, pero bueno, yo creo que los mensajes han sido clarísimos, ha sido entretenidísimo y muy inspiracional, así que... Gracias por la oportunidad, enhorabuena por este podcast y esta serie de personas que pasan por aquí. Y nada, enhorabuena Sergio también por el proyecto. Un placer tener a Albert Rivera con nosotros en Conversaciones. Gracias, Albert. Un placer.